Hola a todos, ¿qué tal sería el primer tema? Bueno, recordad que lo más importante es, para poder seguir avanzando, saber frecuencia absoluta, relativa, sacar unas y otras dependiendo de lo que os den, y saber diferenciar entre variables cualitativas, cuasi cuantitativas y cuantitativas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar al tema 2, índices de tendencia central y de posición. En este tema ya nos metemos un poquito más en faena, en cosas de cálculo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se calcula la moda, la mediana y la media aritmética, que son los índices de tendencia central, y vamos a ver cómo se calculan los percentiles, los cuartiles y los deciles, que son índices de posición. De momento, todo esto lo vamos a aprender a hacer a mano, ¿vale? Construyendo sus tablas, aplicando fórmulas y demás. Luego, después de que terminemos este tema y el siguiente, el tema 3, ya os cuento cómo hacer todo esto con la calculadora y ahorrar pues, un montonazo de tiempo, sobre todo de cara a los exámenes, ¿vale? Mi consejo es que todos los ejercicios vayáis practicando, intentéis hacerlos a mano, aunque también los practiquéis con la calculadora para ir teniéndolo más o menos fresco. Pero luego, de cara a los exámenes, evidentemente hacer las cosas a mano, montando las tablas tan grandes como hay que montar, pues es que es imposible, ¿vale? La idea es intentar llegar a terminar el examen. Si nos ponemos a hacer tablas muy grandes, puede ser que nos dé tiempo. Entonces es preferible utilizar la calculadora, que nos ayuda para eso. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con los índices de tendencia central. Entonces, ya, los más utilizados, pues media, mediana y moda, que son los que vamos a calcular. Pues empezamos con la moda. La moda, pues es el más facilito de encontrar, la verdad. La moda simplemente es el valor o la categoría que más se repite, ¿vale? Y lo vamos a representar siempre con MO. En el caso de que tengamos un único valor con frecuencia absoluta máxima, vamos a decir que es unimodal. En el caso de que tengamos dos valores, diremos que es bimodal. Y si todos los valores tienen la misma frecuencia absoluta, diremos que es amodal, es decir, que no tiene moda, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula la moda, dependiendo del tipo de variable que tengamos. Entonces, la primera, vamos a empezar con las variables cualitativas. Lo vemos directamente con un ejemplo porque creo que es más fácil que lo entendáis así. ¿Vale? Entonces, en la siguiente tabla lo que tenemos es el estado civil de una muestra de 200 hombres. ¿Vale? Entonces, simplemente para buscar la moda, nos metemos en la columna de la frecuencia absoluta y buscamos el dato que más se repita. En este caso, 90 es la frecuencia absoluta más grande, que corresponde a soltero. Entonces la moda es soltero. ¿Vale? Ojo, muy importante, la moda tiene que ser siempre de la variable X. La frecuencia solo es el número de veces que se repite, ¿vale? O sea, 90 no es la moda es soltero, ¿vale? Con eso se intentan liar siempre en el examen. Entonces tenéis que tener las cosas muy claras. La moda siempre tiene que ser de la variable, ¿ok? Y luego otra cosa también muy importante, siempre tenéis que buscar el valor mayor en la frecuencia absoluta, ¿vale? No os vale si os dan una acumulada. Entonces, siempre en la frecuencia absoluta, no os liéis y la busquéis en otro sitio. Entonces, si por lo que sea en vuestra tabla os están dando la n sub a, que es la acumulada, tendréis que sacar la frecuencia absoluta, la n sub i, para poder calcular la moda. Porque si lo calculáis en la acumulada, lo vais a estar calculando mal. ¿Ok? Bien. Nos pasamos a las variables cuantitativas. En este caso podemos tener dos formas, con datos sin agrupar o datos agrupados. Entonces, en el primer caso, en los datos sin agrupar, realmente procedemos de la misma manera. Nos metemos en la frecuencia absoluta y buscamos el dato más grande, que sería este, que corresponde a 7. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues la moda vale 7. ¿Vale? Cuidado con lo que os decía antes. ¿Por qué? Porque en el examen nos pueden poner como respuestas, por ejemplo, la A7, la B8 y la C5, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que nosotros nos metemos en la frecuencia absoluta, vemos la más grande, que es 8, vemos que el 8 está como respuesta y decimos, ah, pues la respuesta es B. Pues no, cagada. ¿Vale? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Siempre la moda tiene que ser de la variable X, ¿vale? Entonces, siempre va a ser, en este caso, 7. ¿Vale? Siempre tiene que ser de lo que es la variable. 8 simplemente es el número de veces que se repite, en este caso el dato 7. ¿Ok? Bien, vamos con el segundo caso, cuando tengamos datos agrupados. Realmente se trabaja de la misma manera. Lo que pasa es que vamos a buscar el intervalo donde se encuentra la frecuencia absoluta mayor. Entonces, nos metemos en la frecuencia absoluta, buscamos el más grande, que sería este. Entonces, este sería nuestro como intervalo crítico. ¿Vale? Y la moda
siempre cuando tengamos intervalos va a ser el punto medio del intervalo, ¿vale? Recordad del tema anterior que el punto medio sí que era una de las cosas que se podía calcular tanto con los límites aparentes como con los límites exactos. En este caso tenemos límites aparentes, ¿vale? Pero mi consejo es siempre sacar los exactos y trabajar con todo con los exactos. Así nunca os vais a equivocar. Entonces vamos a sacar los límites exactos, pero solo de ese intervalo, que es el que nos interesa, ¿vale? Para sacar los límites exactos veíamos, mirábamos la distancia que había de uno a otro, en este caso es 1, ese 1 lo dividimos entre 2, que es 0,5, y entonces 0,5 se lo restamos y se lo sumamos al intervalo que tenemos. Entonces al 500 le restamos 0,5, 499,5, y al 599 se lo sumamos, 599,5. ¿Vale? Y ese sería nuestro intervalo. ¿Ok? Ahora bien, la moda es el punto medio de ese intervalo. Entonces el punto medio es límite superior más límite inferior partido por 2. Y esto es 549,5. Por lo tanto, la moda, en este caso, es 549,5. ¿Vale? Que lo busquéis con los límites aparentes y también os va a dar lo mismo. Pero mi consejo siempre con los exactos, ¿vale? Así no nos equivocamos ni calculamos con los aparentes algo que no podamos calcular con ellos. ¿Ok? Bien. Vamos con algunas cositas de teoría. Las características de la moda. Pues nada, simplemente que es un cálculo sencillo, ya lo habéis visto, y de fácil interpretación, pues no tiene mucho más misterio. La moda, el dato que más se repite. Ya está, ¿vale? La moda se puede calcular en variables cualitativas, en variables cuantitativas o en cualquiera de las variables, ¿vale? O sea, me da lo mismo que tengamos cuantitativas, cualitativas o cuasi cuantitativas. La moda se puede calcular con cualquiera, ¿vale? Problema que podemos encontrarnos en la moda, problemilla. Si tenemos datos agrupados en intervalos, pero que los intervalos estén abiertos, ¿vale? En ese caso vamos a poder calcular la moda siempre que el intervalo modal no coincida con el intervalo abierto. Me explico. Imaginaos que tenemos, por ejemplo, estos datos. 1, 3, 3, 5, 5, 7 y mayor de 7. Tenemos aquí un 1, un 5, un 3 y un 2, ¿vale? Entonces, en este caso, pues nos metemos en la frecuencia absoluta, el dato que más se repite, que sería este, ese sería nuestro intervalo. Entonces, punto medio, para buscar la moda, 3 más 5 partido por 2, que es 4. Entonces, la moda de esta sería 4. Ya está, ese no tiene problema. ¿Por qué? Porque aunque tengamos aquí un intervalo abierto, ¿vale? Como el intervalo modal no es ese intervalo abierto, no pasa nada, ¿vale? Lo podemos calcular y ya está. Pero ahora bien, imaginaos que tenemos los datos de esta manera. Lo mismo, 1, 3, 3, 5, 5, 7 y mayor de 7. Y tenemos 1, 2, 1 y 5. Entonces procedemos de la misma manera. Nos metemos en la frecuencia absoluta, buscamos el que más se repita, que sería este, pero claro, aquí el intervalo modal es el abierto. Y claro, si intentamos buscar el punto medio, no podemos. ¿Cómo vamos a calcular el punto medio cuando el intervalo está abierto? ¿Vale? Date cuenta que sea mayor de 7 es desde infinito hasta, o sea, desde el 7 hasta el infinito. No tenemos un límite superior. Por lo tanto, en este caso no se podría calcular la moda. ¿Ok? Bien, pasamos a lo siguiente. Vamos con la mediana. La mediana es la puntuación que deja por encima y por debajo el 50% de las observaciones. Me explico. Nosotros tenemos un valor mínimo, un valor máximo, ¿vale? Y vamos a tener la mediana. Y la mediana nos va a dejar el 50% de las observaciones por debajo y el 50% de las observaciones por encima, ¿vale? Entonces, muy importante, siempre hay que ordenar los datos, ¿vale? Siempre que vayamos a calcular la mediana hay que ordenar los datos. Mi consejo, ordenarlos siempre y así no tenéis dudas de cuándo lo tenéis que ordenar y cuándo no. Ordenarlos siempre. Y como os dije en el tema anterior, mejor de menor a mayor. ¿Que se puede calcular todo ordenándolo al revés? Sí, pero los cálculos, si los habéis mecanizado como muy visuales, os va a costar más hacerlos al revés. Entonces creo que es más sencillo, siempre de menor a mayor y así no hay problemas, ¿vale?
Aquí muy importante, porque dependiendo de cómo tengamos los datos, aquí sí que claramente se calcula la mediana de una manera o de otra. Entonces vamos a ir viendo cada uno de las opciones. Entonces vamos a ver cómo se calcula la mediana cuando tengamos datos sin agrupar y número de observaciones pequeño. Y me diréis, Miriam, ¿y cuándo es pequeño y cuándo es grande? Claro, es una cosa un poco así. Entonces, siempre que tengáis datos rollo que se puedan ordenar como en una línea, colocar todos así en una línea ordenaditos, eso es pequeño. Si para tenerlos colocados necesitáis una tabla, son grandes. Ya está. No hay más problema. ¿Vale? Entonces, para estos debemos de ver la cantidad de datos, si son impares o si son pares. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con los primeros, con los impares. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos estos datos: 8, 17, 14, 13, 8, 9, 16, 15 y 10. ¿Vale? Tenemos estos datos. ¿Veis? Son poquitos, se pueden ordenar en una línea, entonces por eso son número de observaciones pequeño. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como en este caso tenemos 3 y 3, 6, 9 datos, son impares, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos, siempre ordenar los datos. Entonces tenemos 8, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17, ¿vale? El siguiente paso es buscar la posición, ¿vale? La posición se hace n+1 partido por 2 o directamente buscáis pues, el número que queda en el medio, que siempre nos van a quedar el mismo número de datos hacia un lado que hacia otro, que es lo más fácil, ¿vale? En este caso, pues la mediana sería 13 y no tenemos que hacer nada más, ¿vale? De todas maneras, si lo hacemos con esto, con lo de n+1 partido por 2, pues n+1 partido por 2 son 9 datos, más 1 partido por 2 son 10 partido por 2, que son 5. Entonces, esto es la posición. El número que ocupa la posición 5 sería la mediana. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Esa sería la historia. Pero vamos, que simplemente como vais a tener siempre poquitos datos para hacerlo así, buscando pues esto, el del medio, el que nos deja el mismo número de datos hacia un lado que hacia otro, eso va a ser la media. ¿Ok? Ahora bien, imaginaos que tenemos datos pares. Por ejemplo, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13 y 14. Vale, en este caso tenemos 3 y 3, 6 y 3, 9, 10 datos, ¿vale? Entonces tenemos una cantidad de datos que son pares, porque son 10. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es buscar los dos valores centrales, que en este caso serían estos dos, que son los que nos dejan por aquí 4 y por aquí otros 4, ¿vale? Y buscamos el punto medio de los dos. Para el punto medio, pues sumamos 10 más 11 partido por 2, que son 21 partido por 2, 10,5. Por lo tanto, la mediana es 10,5. ¿Vale? Entonces esto, cuando tengamos muy poquitos datos, pues eso, que se puedan ordenar en una línea, podremos calcularlo de esta manera, que es un poco pues, como la cuenta la vieja, ¿vale? Ordenamos y si tenemos datos impares va a ser el que esté en el medio, y en el momento en el que tengamos datos pares, cogemos los dos centrales y buscamos el punto medio de los dos. Y con eso calculamos la mediana. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a pasar cuando tengamos datos agrupados, ¿vale? El intervalo donde se va a encontrar la mediana cuando tengamos datos agrupados lo conocemos como intervalo crítico, ¿vale? Y para calcular la mediana vamos a utilizar esta formulita tan maravillosa. La mediana, el L sub i, que es el límite inferior exacto del intervalo crítico, luego la n, el número de observaciones, la n sub d, que es la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico, la n sub c, que es la frecuencia absoluta del intervalo crítico, y la i, que es la amplitud del intervalo crítico. Entonces esto puede parecer ahora un poco que suene a chino, pero ahora lo vamos a ver con un ejemplo y vais a ir viendo qué sería cada cosa, ¿vale? Entonces, en la siguiente tabla tenemos una distribución de frecuencias con los datos agrupados en intervalos de la variable cociente intelectual para un grupo de niños, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, tenemos en este caso límites aparentes y tenemos la n sub i, es decir, frecuencia absoluta, ¿vale? Entonces, vamos a tener que aplicar la fórmula sí o sí,
¿vale? Entonces, nuestra formulita de la mediana, límite inferior más n partido por 2 menos la n sub d partido la n sub c y por la amplitud del intervalo. Entonces, ¿cómo hacemos esta historia? Primero, siempre vamos a tener que trabajar con los límites exactos, como siempre. Entonces, vamos a calcular primero los límites exactos. La historia de siempre, buscamos la distancia que hay entre un intervalo y otro, que es la unidad, 1 entre 2, 0,5, y vamos restando. Entonces sería 59,5, 69,5, 69,5, 79,5, 79,5, 89,5, 89,5, 99,5, 99,5, 109,5, 109,5, 119,5, 119,5, 129,5, simplemente ir restando y sumando, 129,5, 139,5, ¿vale? Y luego, a mayores, siempre que vayamos a calcular una mediana, vamos a necesitar sacar también la frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Siempre. Entonces, para la acumulada, el primero le copiábamos tal cual y ahora íbamos sumando 4 más 20, 24, más 40, 64, más 100, 164, más 250, 414, más 115, 529, más 25. 554 y más 10, 564. Recordad que este valor y este valor tenían que coincidir, si no, pues algo estábamos haciendo mal, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ya esto, ya nos ponemos a, digamos, calcular la mediana. Entonces, lo primero es buscar la posición del intervalo crítico. Y eso siempre lo vamos a hacer calculando, utilizando la posición, que sería esta fracción de aquí, el n medios, ¿vale? Entonces vamos a hacer n partido por 2, nuestra n es 564, partido por 2, que es 282. Y con ese 282 nos metemos, cuidado, en la acumulada. Y cogemos el primero que pase de 282. Entonces buscamos y el primero que pasa de 282 es este. Pues este sería nuestro intervalo crítico. Ese va a ser nuestro intervalo crítico. Ahí es donde vamos a tener la mediana. Y ahora ya simplemente es sustituir en la fórmula cada una de las cosas. Entonces la mediana sería, lo primero es límite inferior de ese intervalo crítico, pues 99,5. Importante, siempre de los límites exactos, no podemos colocar el de los aparentes. O sea, si no hubiéramos sacado los exactas y ponemos 100, ya lo tendríamos mal calculado, ¿vale? Entonces, 99,5 más. Abrimos paréntesis, tenemos el n medios, que es lo que hemos calculado aquí antes, el 282, pues 282, menos la n sub d. La n sub d, habíamos dicho antes, que era la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico, ¿vale? Entonces, simplemente es la acumulada hasta el intervalo anterior, el 164, ¿vale? 164. Luego, la n sub c. La n sub c habíamos dicho que era la frecuencia absoluta del intervalo crítico, ¿vale? Entonces, frecuencia absoluta, no acumulada, del intervalo crítico, 250. Pues 250. Y ahora por la i, que es la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo, acordaros que simplemente lo que hacíamos era límite superior, 109,5, menos límite inferior. En este caso son 10, pues 10. ¿Vale? Calculamos esto, metiéndolo en la calculadora todo, como ya hemos visto que se calcula, y esto nos daría 104,22. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que la mediana sea 104,22? Pues nosotros tenemos un valor mínimo de cociente intelectual de 59,5 y un valor máximo de 139,5. Entonces la mediana que está aquí, que es 104,22, nos quiere decir que hay un 50% de niños que tienen un cociente intelectual de 104,22 o menos, ¿vale? Mientras que hay un 50% que tienen 104,22 o más, ¿vale? Esa es la interpretación de la mediana. Bien. Vale,
Vamos ahora a calcular la mediana, pero cuando tengamos datos sin agrupar y que el número de observaciones sea grande, ¿vale? Esto es lo que me refería con lo de grande y pequeño de antes. Daros cuenta que ahora tenemos, en este caso hay 5 5, 7 6. Si nosotros nos pusiéramos a ordenarlo en una fila, sería 5, 5, 5, 5, 5. Esos serían los primeros 5 5. Ahora serían 7 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así con todos. Esto evidentemente sería una locura ponernos a hacer esto. Por lo tanto, el número de observaciones es grande, ¿vale? Entonces, para poder calcular la mediana en datos así, cuando tengamos un número de observaciones grande, pero que no los tengamos agrupados, realmente lo tenemos que convertir en un ejercicio como los de antes, con intervalos, ¿vale? Entonces, una vez que lo tengamos con intervalos, es aplicar de nuevo la fórmula de la mediana como hemos hecho antes, ¿vale? ¿Cómo sacamos los intervalos? Bueno, pues buscamos la distancia que hay entre un valor y otro. En este caso, entre el 5 y el 6 hay 1. Entonces, la historia de siempre, ese 1 lo dividimos entre 2 y le restamos y le sumamos. Entonces, al 5, si le restamos y le sumamos 0,5, nos quedaría 4,5, 5,5. Y estos serían nuestros límites exactos. Al 6, pues 5,5, 6,5. Al 7, 7,5, 6,5, 7,5. 7,5, 8,5, 8,5, 9,5 y 9,5, 10,5. Y esos serían nuestros límites exactos, ¿vale? Acordaros que a mayores teníamos que calcular nuestra frecuencia absoluta acumulada, que simplemente iría ir sumando 5, 5 y 7, 12, 12 y 8, 20, 27, 27, 27 y 1, 28, 28 y 1, 29, ¿vale? La suma de todo esto nos tiene que dar 29 para que esto y esto coincidan, ¿ok? Bien, entonces una vez que tenemos esto, volvemos a calcular la mediana con su formulita, ¿vale? La pongo por aquí la fórmula, la mediana, límite inferior, más n medios menos la n sub c partido la n sub c y todo ello por la amplitud del intervalo, ¿vale? Entonces, vamos a calcular primero la posición del intervalo crítico, que era buscando el n medios. N es 29 partido por 2, que sería 14,5. Entonces, con ese 14,5 nos vamos a la frecuencia absoluta y buscamos frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Y buscamos el primero que pasa de 14,5. El primero que pasa de 14,5 sería el 20. Entonces, este de aquí es nuestro intervalo crítico. Una vez que tenemos eso, ya nos vamos a la fórmula a sustituir. Entonces, la mediana sería límite inferior del intervalo, 6,5. Aquí, como solo tenemos unos límites que son los exactos, no hay duda de cuál tenéis que coger, pero siempre los exactos. Más el n medios, que es 14,5, que lo acabamos de calcular, menos la n sub d, que habíamos dicho que era la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior, es decir, 12, ¿vale? Partido la n sub c, que es la frecuencia del intervalo crítico. Nuestro intervalo crítico, la frecuencia 8. Y todo esto por la amplitud del intervalo. En este caso, la amplitud del intervalo, 7,5 menos 6,5, que sería 1. ¿Vale? Calculamos esto y nos da 6,81. Pues tenemos que la mediana es 6,81, lo que hemos dicho antes. Esto eran las notas de los aprobados de una clase. Entonces tenemos el mínimo de 4,5, 10,5 de máximo, una mediana de 6,81. ¿Vale? Entonces quiere decir que hay un 50% de alumnos que han sacado un 6,81 o menos, mientras que hay un 50% de alumnos que han sacado un 6,81 o más. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora son propiedades de la mediana. Simplemente no es sensible a puntuaciones extremas, o sea, nos da lo mismo, al final la mediana, como es el punto central, nos da lo mismo que el valor mínimo, el valor máximo sean muy extremos, ¿vale? Porque al final la mediana pues no nos va a cambiar mucho, ¿vale? Y luego puede ser calculada aunque los intervalos superior e inferior no tengan límite, ¿vale? O sea, que estén abiertos. Lo podemos calcular igualmente. Bien, pasamos al último índice de tendencia central que vamos a ver, que es la mediana, ¿vale?
La moda y la mediana siempre informan de un valor central, pero no intervienen en sentido estricto todas las puntuaciones, porque al final la mediana es el punto central, la moda es el dato que más se repite, pero para su cálculo no hemos utilizado todas las puntuaciones. En cambio, en la mediana sí que vamos a tener en consideración todas y cada una de las puntuaciones, ¿vale? La mediana es la suma de todas las puntuaciones de la distribución dividida por el número de casos u observaciones, ¿vale? Entonces, para el cálculo de la media tenemos varias fórmulas dependiendo de cómo nos den los datos, pero vamos a reducirlo únicamente a dos, que sería esta y esta, ¿vale? La primera sería cuando tengamos frecuencias absolutas y la segunda cuando tengamos frecuencias relativas, ¿vale? Si no tenemos ninguna de estas dos frecuencias, ni la relativa ni la absoluta, pues nos tendrán que dar algo para que nosotros podamos sacar cualquiera de ellas, o la relativa o la absoluta, ¿vale? Incluso si apuramos, esta no haría falta ni que la tuviéramos, porque realmente a partir de la frecuencia relativa, si a mí me dan en una tabla la frecuencia relativa, yo puedo siempre obtener la frecuencia absoluta y de ahí ya sacar y utilizar la fórmula, ¿vale? Bien, lo que vamos a ver son ahora una serie de ejemplos para ir viendo cómo se calcula la media en función de cómo nos den los datos, y con la absoluta o con la relativa, ¿vale? Habíamos dicho que para la frecuencia, en este caso, cuando tenemos la frecuencia absoluta, la media es sumatorio de n sub i por x sub i partido el total de los datos. Vale, os explico cosas. Simplemente la e esa rara es sumatorio. ¿Qué quiere decir el sumatorio? Que nosotros vamos a tener que sumar toda la columna correspondiente a n por x. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una columna que sea ni por xi. Simplemente vamos a ir multiplicando. 5 por 5, 25. 6 por 7, 42. 7 por 8, 56. 7 por 8, 56. 9 por 1 es 9, 10 por 1 es 10. ¿Vale? Y sumamos todo esto y ese será ese sumatorio de ni por x sub i, que es lo que necesitamos. ¿Vale? Que en este caso son 198. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, ya directamente pues es que sustituir en la fórmula. La media será ese 198 partido el total de los datos, que es 29. Entonces esto sería 6,83 y esa sería nuestra media. Como seguimos con los datos de los alumnos que han aprobado un examen de introducción al análisis de datos de la UNED, en este caso la media de los aprobados es de 6,83, ¿vale? Media de los aprobados. ¿Ok? Ahora bien, imaginaos que tenemos los mismos datos, pero en vez de frecuencia absoluta nos dan la frecuencia relativa. En ese caso, podríamos, lo que os decía antes, utilizar, con la frecuencia relativa, sacar la frecuencia absoluta y hacerlo como lo de antes, o directamente utilizar la fórmula que tenemos para la frecuencia relativa, que sería el sumatorio de P sub i por X sub i. ¿Vale? Lo mismo, esto es sumatorio, entonces tendremos que hacer una columna que sea P por X. Hacemos una columna de PI por XI. Multiplicamos 0 por 0,17, 0,85. O sea, 5, perdón, por 0,17, 0,85. 6 por 0,24, 1,44. 7 por 0,28, 1,96. 8 por 0,24, 1,92. 9 por 0,035, 0,31. Y 10 por esto, 0,35. Sumamos todo esto y esto nos da 6,83. Por lo tanto, la media directamente es 6,83. Sin más. ¿Ok? Pero ya os digo que si nos dan la relativa, podemos sacar siempre la absoluta en vez de utilizar esta fórmula. Pero bueno, como la fórmula la tenéis en el formulario, podéis utilizarla y no hay problema. ¿Que no nos dan la relativa ni la absoluta? Pues habrá que sacar una de las dos para poder calcularla. ¿Vale? Bien. Propiedades y limitaciones que tenemos en la media, ¿vale? Estas son algunas cositas de teoría pues que conviene que sepamos, ¿vale? Entonces, la suma de las desviaciones de cada valor con respecto a su media es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Daros cuenta que, imaginaos que nosotros tenemos aquí a la media, entonces vamos a tener pues, ciertos datos por debajo de la media y vamos a tener ciertos datos por encima de la media, ¿vale? Entonces, la diferencia que hay de ese dato con la media y de este dato con la media, pues digamos que al final como que unos con otros se van a ir anulando. Entonces, por eso la suma de las desviaciones sería como la diferencia entre el valor y la media, ¿vale?
la suma de las desviaciones de cada valor con respecto a la media es igual a 0, porque al final unos se anulan con otros. Los que están por debajo de la media se anulan con los que están por encima. ¿Ok? Pero vamos, que es teoría pura y dura y ya está. Luego, si los datos están agrupados en intervalo y el inferior o el superior están abiertos, no se pueden calcular. ¿Vale? Eso, importante. Daros cuenta que por fórmula nosotros, en el caso de que tengamos datos agrupados en intervalos, cuando tenemos que calcular NI por X sub I, ¿vale? La X que nosotros metemos aquí, esta X es el punto medio del intervalo, ¿vale? Porque cuando tenemos intervalos lo tenemos que trabajar con eso, con el punto medio. Entonces, claro, si nuestros intervalos están abiertos, un intervalo abierto no podemos calcular el punto medio, ¿vale? Entonces, siempre tienen que ser, podemos calcularlo con intervalos, no hay problema, pero siempre tienen que estar cerrados, no pueden estar abiertos, ¿vale? Y por último, simplemente pues que la media es sensible a los valores extremos, sin más, ¿vale? Cuando nosotros tenemos valores que se alejan mucho del resto de los datos, pues claro, la media nos va a subir o nos va a bajar en función de esos valores extremos, ¿vale? Bien, por último, tenemos aquí como un pequeño resumen de qué índice podemos calcular dependiendo del tipo de variable que tengamos, ¿vale? Entonces, en el caso de que tengamos variables cualitativas, solo vamos a poder calcular la moda. Esto realmente es un poco de cajón. Si nosotros tenemos una variable que es, yo qué sé, color de ojos, cuando nosotros nos queramos poner a calcular una media con la fórmula de la frecuencia por X, X es el color de ojos. ¿Cómo lo metemos eso en una fórmula? Pues que es imposible, ¿vale? Entonces, cuando tenemos variables cualitativas, solo podemos calcular la moda, el dato que más se repita y punto, ¿vale? Nos pasa lo mismo con las cuasi cuantitativas, porque aunque las cuasi cuantitativas se puedan ordenar, igualmente en la fórmula no vamos a poder meter una categoría, ¿vale? Entonces solo podemos calcular en este caso la moda y la mediana. Como aquí se pueden ordenar, la mediana sí que se podría calcular, ¿ok? Y luego por último, las cuantitativas, me da lo mismo que sean discretas o continuas, que ahí ya podemos calcular la moda, la mediana y la media, podremos calcular las tres, ¿ok? Bueno, hasta aquí serían los índices de tendencia central. Luego ya en el siguiente vídeo vemos los índices de posición.